Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre Dostoyevsky. En particular, ha habido un aumento en la popularidad sobre este autor, sobre todo en el contenido que podemos encontrar en TikTok y en diferentes plataformas donde se le ha dado una mayor difusión a los escritos de Dostoyevsky. En particular, vamos a centrarnos en esta serie de cápsulas y de videos dentro de lo que es la lectura de Apuntes del Subsuelo. Apuntes del Subsuelo tiene la particularidad de haber sido escrita en 1864, en un periodo posterior al exilio siberiano en el que se vio envuelto Dostoyevsky en un momento de su vida. Revisión que vamos a hacer más a profundidad, puesto que es el objetivo de estos videos, el poder ondear un poco más dentro de este contexto hermenéutico y sociohistórico que había alrededor de Dostoyevsky y alrededor de la escritura de Apuntes del Subsuelo. En particular, encontramos que efectivamente esto es post-Siberia, post-exilio siberiano en el que se vio envuelto Dostoyevsky, y es posterior a la muerte de su esposa y de su hermano, quienes fallecen precisamente en 1864. La novela se divide en dos partes, particularmente en el subsuelo, que es un monólogo del personaje en la que encontraremos una serie de justificaciones sobre su vida y sobre su manera de actuar. Encontraremos una explicación sobre por qué se comporta de la manera que se comporta, pero no en una manera dramática ni tampoco en una manera que busca definir al personaje dentro de una serie de parámetros y listo, arrojarlo en la historia, sino más bien empieza a haber una definición psicológica sobre el personaje y sobre su misma razón de ser, sobre la razón que tiene para actuar de la manera que actúa dentro de una manera realista, dentro de una manera que peca muchas veces de ser muy exacta con lo que podríamos encontrar en la realidad contextual del personaje, que vamos a ver más adelante porque se encuentra particularmente en este periodo histórico, y además por qué es este tipo de personaje de la manera en la que Dostoyevsky lo describe en Apuntes del Subsuelo o Memorias del Subsuelo, dependiendo la traducción que tengamos del texto. Ambas son equivalentes, esto ya depende mucho del editorial. Particularmente yo me estoy basando en la editorial Akai, o Akal, creo que se pronuncia, y bueno, ese es este texto de acá. Como comentaba, particularmente la novela se divide en dos partes. En el subsuelo, que es este monólogo del personaje, enseñándonos un poco sobre su psique, enseñándonos un poco sobre cómo piensa y la manera en la que él actúa en el contexto en el que se encuentra. Y la segunda parte de Apuntes del Subsuelo sería directamente a propósito del agua-nieve, que será la historia del protagonista que ya se definió en el capítulo del subsuelo y a través de una serie de subcapítulos en los que ahonda más en algunas ideas que presenta dentro del texto. Pues será a propósito del agua-nieve, donde encontraremos ya en acción este personaje dentro de una narrativa con una mujer que se presenta como una prostituta dentro de la historia, y en la cual el personaje principal está ahí solamente para causar un malestar, para causar un daño, para causar incomodidad incluso adentro de la lógica de la obra. Pero si leemos con atención la sección del subsuelo, encontraremos que de manera muy importante tendremos una definición psicológica muy clara sobre este personaje, además de un ensayo muy nítido y lúcido sobre cómo se comporta el ser humano, sobre todo cuando ya se encuentra viciado en la rutina o cuando se le niegan una serie de ascensos sociales en el contexto en el que se encuentra. De hecho, durante todo la primera gran división del libro, durante el subsuelo, el personaje se la pasará justificándose y contradiciéndose,
Esto se presenta ya como un personaje que directamente sería un antihéroe. Tendría la particularidad de ser un antihéroe, puesto que tiene un interés egoísta dentro de lo que es la historia, dentro de lo que es esta narrativa. No tiene un interés a la acción genuino por ayudar, sino que sus propios intereses personales son lo que lo motiva a buscar una acción, a buscar progresar. Incluso dentro de la misma lógica del sistema, pareciera que muchas veces es más bien impulsado, o muchas veces no le queda otra solución más que tomar aquello que se le está dando para poder continuar adelante. Esto es importante adentro del texto, porque particularmente el personaje es un burócrata de la Rusia zarista. Entonces encontramos esta forma de vida ya de, pues no industrial, sin embargo sí dentro de la lógica administrativa de repetir constantemente una acción o una tarea indefinidamente hasta que se agote la vida útil laboral de la persona que se encuentre haciéndolo, por ejemplo. Y al menos en particular dentro del contexto social de la Rusia zarista, el tener acceso a un puesto burocrático implicaba la posibilidad de tener un acceso mejor a mejores condiciones tanto sociales como económicas de lo que no, pues de lo que del contexto en el que uno se encontraba. Era una manera de ascender dentro de la escala social. Y en este caso, dentro de Apuntes del Subsuelo, vamos a encontrar a un burócrata de clase media que no logra subir más dentro de la escalera de puestos y rangos de esta Rusia zarista, y por lo tanto se queda amargado y se queda frustrado, que es una de las emociones principales que vamos a encontrar a lo largo del texto. Precisamente dentro del texto se encuentra al personaje mencionando que es, por ejemplo, un hombre de ciencia, pero sin, pues, que no confía en la medicina al final de cuentas, porque se consideraba alguien supersticioso. En particular vamos a encontrar esta serie de contradicciones adentro de la descripción del personaje, porque lo que busca hacer Dostoyevsky con este protagonista, con este antihéroe, es presentarnos un hombre roto, o presentarnos una persona que se encuentra en el subsuelo, precisamente. La traducción de la palabra subsuelo en el título puede ser precisamente subsuelo como algo subterráneo o bajo tierra, o puede referirse también a un estado mental muy profundo, según comprendo. Tiene múltiples traducciones. Como bien sabemos, esto de traducir un título particularmente del ruso a otros idiomas como el español, pues encontramos estos problemas ya más propios de la filosofía del lenguaje, donde encontrar un término correcto para la traducción de ciertos términos pues es necesario y a veces ambiguo a la hora de buscarlo. Por eso vamos a encontrar Apuntes del Subsuelo o incluso Memorias del Subsuelo. Sería otra forma de encontrar este título, esa es la razón. Y subsuelo en particular pues se refiere a este estado mental en el que se encuentra el personaje dentro de esa primera gran descripción. A final de cuentas, por eso es el hombre del subsuelo. Y el hombre del subsuelo tiene la particularidad de ser nihilista. Aquí sí encontraríamos un verdadero nihilismo, no tanto como el que se menciona dentro de Nietzsche o dentro de otro tipo de filósofos o pensadores, puesto que lo que busca Dostoyevsky es precisamente mostrarnos a un hombre que ya no le importa nada, a un hombre que ya está tan roto por el sistema, que ya no tiene ningún otro interés en seguir adelante y que ha decidido que se ha quedado estancado. Y lo vamos a ver precisamente buscando figurar qué hacer con el resto de su vida y qué hacer con las acciones que le quedan aún en vida, que serán atormentar a esta mujer a la que se encuentra dentro de la otra mitad del libro. Y en particular atiende a las siguientes grandes cuestiones o dudas sobre qué pasaría pues cuando a la gente se le niega la capacidad de escalar
y obtener méritos. ¿Qué pasa cuando la frustración corrompe de lleno el espíritu de una persona y encontramos a alguien que ya está roto por la rutina, que se encuentra harto, que se encuentra corroído incluso por las oportunidades que no pudo tomar y que se le presentaron? Encontramos realmente la radiografía de un personaje muy realista adentro de estos escritos de Dostoyevsky, puesto que el hartazgo es algo a lo que no estamos exentos ninguno de nosotras ni de nosotros. Cuando estamos viviendo en la cotidianidad y viviendo en el día a día, realmente el hartazgo diario adentro de una lógica burocrática, sobre todo en la que aún nos encontramos, al menos en el contexto nacional mexicano, pues resulta en muchos hombres del subsuelo, resulta en mucha gente que renuncia a estos criterios de autorrealización humana para finalmente entregarse a una rutina y decidir que las cosas han sido pues como deben de ser y no hay nada más que hacer. Y esto en particular tampoco es para despertar sentimientos pues de ilusión o de aspiración, puesto que incluso el mismo Dostoyevsky dentro de su historia de vida tiene una ruptura con estos pensamientos utópicos sociales. No los ve como algo viable, sino como una manera de envenenar el pensamiento para distraernos de la realidad que se puede alcanzar. Y en particular por eso Dostoyevsky se encuentra en unos inicios coqueteando con los frentes comunistas y posteriormente se encontrará criticando a las vanguardias zaristas, no porque necesariamente estuviera del lado del régimen zarista, sino porque particularmente encuentra no correcta este pensamiento constante de buscar una utopía que no va a existir, que jamás va a llegar. Y en particular cuando pues traspolamos eso a la vida diaria, cuando lo traspolamos a un ejemplo más moderno, más cotidiano, pues encontramos que precisamente habrá muchos hombres, muchas mujeres del subsuelo, puesto que particularmente la vida hiperburocrática, hiperindustrializada que nos ha tocado vivir, sobre todo posterior al periodo de la pandemia, pues nos ha impulsado a tener este tipo de vida y esta forma de estipular metas para poder tener una sensación de completud o de cumplimiento a la vida diaria. Y eso es en sí una cuestión filosófica. Precisamente por eso la obra de Dostoyevsky es incluso utilizada tanto por filósofos como por psicólogos. Por ejemplo, Freud encuentra mucha inspiración dentro de sus estudios. En la obra de Dostoyevsky vamos a encontrar precisamente muchas alusiones a los hermanos Karamazov y al tema del parricidio y a todos estos tipos de temas donde la psicología psicoanalítica comienza precisamente a tomar estos temas y los comienza a analizar, los comienza a desmenuzar desde la literatura, claro, particularmente desde lo planteado en Dostoyevsky. Precisamente Freud mencionaba que le debía bastante a la obra del autor para poder estipular ciertas teorías que hizo dentro de su campo. Y bueno, para comprender más a profundidad este texto, cabría hacer y sería importante realizar una hermenéutica del contexto de Dostoyevsky, un análisis de aquello que pues rodeaba al texto y de aquello que llevó a la construcción del texto y de lo que pasó posteriormente. Así que para fines prácticos simplemente procederé a describir a manera de charla, a manera de plática, lo que es una brevísima y resumida historia de Dostoyevsky para contextualizar. No olvidemos que este video tiene la intención de ser una introducción a la lectura de Apuntes del Subsuelo, dotar a la persona que lo esté viendo de la capacidad de comprender el contexto de la obra y un poco los planteamientos filosóficos base e importantes que existen adentro de este texto, adentro de esta gran obra que nos presenta Dostoyevsky. Así que bueno, partamos primero estableciendo
que Dostoyevsky nace el 11 de noviembre de 1821, haciendo la conversión al calendario que tenemos nosotros, porque en ese momento estaba otro calendario vigente y era utilizado otro tipo de calendarización. Lo siento, no tengo el dato en este momento, no resulta relevante para fines de lo que estoy mencionando. Sin embargo, entendemos que Dostoyevsky nace el 11 de noviembre de 1821. Su padre es un oficial médico, médico militar, que radica en Moscú. Él, posterior a su servicio militar, se dedica precisamente a un hospital para gente de escasos recursos, y además él vivía junto con su madre, que era hija de una serie de comerciantes, que no eran gente muy acaudalada, pero definitivamente era gente que tenía garantizada una forma de vida mucho mejor que la de un campesino, o los siervos, como serán denominados adentro del sistema social de la Rusia zarista de ese momento, del 1800. Pero eso ya lo explicaremos más adelante. Ahorita en particular nos interesa mencionar que pues la familia de Dostoyevsky era adinerada, pero adinerada a nivel clase medio, y además tenían un contexto turbio ellos de manera interna. Ellos tenían un problema interno de violencia por parte de su padre. Era alcohólico, y precisamente al ser terrateniente adentro de la Rusia zarista, pues venía de una serie de doctrinas y pensamientos muy rígidos, sobre todo para él en el contexto como hombre, como padre, y como alcohólico sobre todo. Entonces Dostoyevsky junto con su hermano crecen en un ambiente de violencia constante, a raíz de su padre, a raíz de este constante maltrato que encuentran por parte de él mismo. Y bueno, muy en contraste con esta situación, ellos viven también un ambiente de amor y comprensión con su madre, que era una persona más blanda, era una persona con la que se podría entablar más diálogo, y que posterior a su muerte daría un cambio muy importante dentro de la vida de Dostoyevsky y la relación con su padre, puesto que esto desencadenará en una serie de violencia que empujará a Dostoyevsky a empezar a desear la muerte de su padre, pero no a realizarla, simplemente a desearla y a imaginarla dentro de su inconsciente, y posteriormente, muy conscientemente, tener la idea de desagrado ante su figura paterna, de desagrado y rechazo ante la figura de su padre. Pero antes, para esto, es importante recordar que en el periodo de la Rusia zarista, pues se trataba de un periodo autocrático, regido por Nicolás I y Alejandro II. Este estaba pues caracterizado por tener una rígida jerarquía social, lo que luego se vería de hecho destacado en las obras de Dostoyevsky, y particularmente en Apuntes del subsuelo. Y además se veía un fuerte contexto de la Iglesia Católica Ortodoxa. Recordemos que los ortodoxos son este rito católico que tiene sus rituales, tiene sus procedimientos religiosos fundados en un pensamiento más conservador en el sentido de la forma del ritual, en el sentido de qué tanto originalmente debía de ser una misa en cuanto a protocolos, por ejemplo, o en cuanto a jerarquías. De hecho, particularmente cada vez que hay un cambio de papas, por ejemplo, encontraremos que el papa vigente se va a reunir con la figura de un patriarca, que será el patriarca de la Iglesia Católica Ortodoxa. Esta Iglesia Católica es muy importante dentro de Oriente, sobre todo en Rusia, y en el contexto zarista se encuentra muy dominante adentro de la ideología de las personas y adentro de la lógica que construyen las personas en su día a día.
También encontraremos una fuerte represión política por parte del zar, puesto que encontraremos pues este juego de poder constante por mantenerlo y por evitar una serie de revoluciones que empezaron a ver a lo largo de Europa. No olvidemos que empezaron esta serie de movimientos independentistas, donde pues la gente empezó a buscar la liberación, pues empezaron a ver ideas de democracia ya no tradicional, sino de una democracia electiva por parte de toda la población. Y bueno, particularmente siempre hubo este juego de poder adentro de la Rusia zarista. En su mayoría, la mayoría de personas vivía en una pobreza extrema, casi el 80-90% de la población, de hecho, pertenecía a la clase del campesinado o los siervos. Y aquí es donde empezaríamos a hablar sobre el sistema de clases, puesto que, encontraremos también que en la Rusia zarista, la figura de ser siervo o de ser alguien que es dependiente de otra persona, de un terrateniente, no fue abolida hasta 1861. De hecho, el sistema de clases sociales establecido en Rusia en ese momento tenía por nombre Soslovía y fue establecida por Pedro el Grande, y esta se dividía en 5 estratos en particular. El que estaba al ras, el quinto sería el campesinado y los siervos, que correspondían al 80-90% de la población. El cuarto estrato sería los ciudadanos honorables, o lo que sería lo mismo que los funcionarios. Y los funcionarios serían parte de las figuras centrales que encontraremos en los personajes de Dostoyevsky, porque además era una manera de acceder a otros puestos sociales, era una manera de subir de clase social sin necesidad de tener acceso a una economía más pudiente o a una serie de oportunidades que tal vez no tendrías si no ingresaras a la vida burocrática o militar de ese contexto social. Entonces, en este cuarto estrato pues estarían los funcionarios, la burocracia, y en el tercero encontraríamos a los comerciantes. Este estrato se va a repetir en casi todos los sistemas de clase social que encontraremos a lo largo pues de la historia de la humanidad, puesto que el comercio siempre posicionará a la persona que lo realiza en una posición de ventaja natural adentro de una lógica económica. Y aquí no es la excepción, encontramos a los comerciantes como una de los estratos adentro de este contexto Soslovía ruso. El que seguiría a este concepto sería el clero, naturalmente los oficiales de la iglesia. En el contexto de la iglesia ortodoxa católica de ese entonces, y actualmente me parece, todavía se divide dentro del clero blanco, le decían, que era el clero que podía tener matrimonio, y el clero negro, que era aquel que era célibe totalmente y que usualmente recurría a prácticas monásticas de un índole más profundo, más meditativo. Y por último encontraríamos la nobleza, que son los terratenientes, altos cargos militares, altos cargos administrativos de la burocracia, y la corte imperial, por supuesto, ni más ni menos que los zares en ese momento. Estos serían el sistema de estratos sociales que vamos a encontrar dentro de la lógica de las historias de Dostoyevsky. Es por eso que dentro de sus historias vamos a encontrar que muchas veces se refieren a personajes como miembros de la nobleza, o como miembros de la burocracia, o como miembros del campesinado, o como siervos incluso, porque está este pensamiento y está esta lógica que rige el contexto social de Dostoyevsky y por lo tanto de sus personajes posteriormente. Dostoyevsky pues pertenecía a la clase de los funcionarios, ni más ni menos. Su padre, por supuesto, como militar y médico, pues como ya lo hemos comentado,
tenía un ambiente de violencia adentro de su casa, y en contraste con su madre, pues él encontraba un refugio junto con su relación con su hermano. Su madre muere y esto incrementa la violencia por parte de su padre en su casa, en su hogar, y con ello también las explosiones de violencia que tenía su padre hacia los siervos, puesto que su padre era terrateniente y tenía a su cargo a una serie de campesinado. Y particularmente Dostoyevsky se aleja de esta vida con su padre yéndose a la universidad. Y es en este periodo universitario en el que le notifican que su padre ha muerto, que ha sido asesinado por sus mismos siervos, por sus mismos campesinos que tenía bajo su cargo, puesto que no aguantaron otro achaque de violencia por parte del señor. Otro achaque de violencia de estos que le daban cuando estaba borracho, cuando estaba mal, cuando no encontraba consuelo más que en la bebida. Y finalmente pues sucumben ante la violencia y finalmente es asesinado por ellos, y a Dostoyevsky le dan parte de esto, y es aquí donde él tiene un primer choque con la realidad. Es aquí donde él encuentra un primer encontronazo con aquello que es real, porque él se encontraba deseando constantemente la muerte de su padre a raíz de estos arrebatos de violencia que tenía de manera constante. Y no es hasta que es asesinado por estos siervos, por este grupo de personas, que él encuentra un sentimiento de culpa por haber deseado de manera tan intensa la muerte de su padre. Particularmente él profundizaría sobre este conocimiento, sobre esta idea en lo que será Los Hermanos Karamazov y el tema del parricidio. Y bueno, en particular él se encuentra en este estado alterado, no grato, y pues él ahí es donde encuentra esta dualidad en el pensamiento del hombre. Encuentra que puede haber bien, pero que también puedes desear el mal, que también puede haber esa chispa de maldad y que también lo puedes desear y lo puedes tener adentro de ti, y eso no necesariamente te vuelve de lleno una mala persona, sino que te vuelve una persona con toda la crudeza que eso implica. Es por eso que muchas veces sus personajes en todos los escritos tienen un rasgo, una particularidad que se acentúa dependiendo del personaje, pero en su mayoría pues son personajes complejos a nivel psicológico. Él explora mucho este tipo de dualidades y pensamientos, y finalmente encuentra en ellos una manera de explicar la realidad que le rodeaba, de explicar aquel mal que encontró también en haber deseado la muerte de su padre. Particularmente por esto comentaba anteriormente que Freud leía mucho a Dostoyevsky. Nietzsche también lo podemos encontrar citado. Él me lo mencionaba como el único psicólogo que ha existido, me parece. Carl Jung también lo llega a citar dentro de sus escritos. Albert Camus en particular lo utiliza como cita para el inicio de uno de sus ensayos adentro del libro de El mito de Sísifo. Y bueno, en particular podemos hablar que hay dos Dostoyevskis. Aquí, al menos hasta el punto de esta cápsula, vamos a hablar del primero, llegando finalmente a este periodo en el que él empieza a escribir. Él publica El Doble, y a través de esta novela él plasma este interés que tiene de desarrollar de manera psicológica sus personajes y la psique humana que desarrolla a través de estos escritos. Y es hasta 1849 que él coquetea con el socialismo y con estos grupos académicos que había en la Rusia zarista. Y bueno, ir a estas reuniones estaba mal visto por el zar, hasta que precisamente en el 1849 son aprisionados él y un conjunto de académicos por 8 meses.
en los cuales es mandado a fusilar por órdenes del zar. Él está 8 meses en prisión. Él empieza a temer por su vida. Efectivamente le notifican que va a ser fusilado. Se resigna a morir, intercambia correspondencia con su hermano. Llega la hora de ser fusilado y en el momento en el que él llega al paredón, detienen el acto de fusilación, de fusilamiento y es detenido en ese momento. Llega un mensaje del zar. Llega en particular este mensaje donde menciona que detengan el fusilamiento y pues que les perdonen la vida, que los manden de exilio. Él es enviado a un exilio en Siberia. Recordemos que los rusos tienen mucho este concepto del exilio siberiano, puesto que es un lugar del que no podrías escapar. Si no lo conocen, búsquenlo, busquen cómo es Siberia. Y bueno, particularmente ahora claro que ya es un lugar turístico, pero antes no lo era. Y bueno, en particular, él se le perdona la vida, no es enviado al paredón, es perdonado en ese momento. Él pasa gran estrés. A raíz de esto sufre una serie de traumas y él le escribe a su hermano, le comenta que será un mejor hombre, le comenta que buscará escribir, que buscará renovarse en cuanto a idea y bueno, deja de coquetear directamente con estos círculos académicos. Sin embargo, pues aquí es donde empezaría la etapa del segundo Dostoyevsky, que es donde él está en este exilio en Siberia, que es donde su pensamiento se profundiza más adentro de este concepto del abismo y de lo que es tener el mal adentro de uno como humano, y que se explorará a más profundidad en las siguientes cápsulas que hagamos al respecto. Hasta aquí agradezco mucho la escucha y agradezco mucho la atención.